Buenos días, mis amados hermanos. Saludo también, si hay algún amigo o amiga que nos visita, hágame así también para conocerlo, para saber si hay algún amigo. No hay ninguno. Por allá está una amiga. Bienvenido. Estamos en la casa del Señor. También saludamos a nuestra audiencia que todos los domingos siempre se conectan con nosotros a través del canal CMC Betel. Te saludo, te bendigo en el nombre de Jesús. Y hoy el mensaje que el Espíritu Santo nos trae lo hemos titulado: Pon lo que tienes en las manos de Dios. ¿Cómo se titula el mensaje? Pon lo que tienes en las manos de Dios. Entonces, alza tu mano, de ahí donde tú estás, alza tu mano. Cierra tus ojitos y vamos a hacer una declaración. Diga: declaro que esta palabra no volverá vacía, porque me edificará, me transformará y producirá frutos al 100% en mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Amén. Así que siempre debemos dar la bienvenida al Espíritu Santo. Cuando tú se levantas, buenos días, Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos llegado. ¿A qué mes estamos? Vamos a ver a qué mes estamos. Junio. Yo creí que no sabían. Junio. Y junio es la mitad del año, ¿verdad que sí? Estamos en el mes que representa la mitad del año. Y creo, mis amados, que todos nosotros debemos expresar con todo nuestro corazón ese agradecimiento a Dios. Me gusta expresarlo como dijo el profeta en 1 Samuel 7:12. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Cuántos lo pueden decir? Dígalo pues. Hasta aquí me ayudó Jehová. Así que estamos a mitad de año, agradecidas con Dios porque Él nos ha acompañado, nos ha provisto, nos ha dado todo cuanto necesitamos durante estos 6 meses. Pero también cuando uno llega a mitad de año, es apropiado, es bueno, ¿verdad?, reflexionar sobre lo que hemos hecho, cómo está mi vida, qué he logrado hacer en estos 6 meses, cómo van mis metas y mis proyectos. Eso es bueno, eso es saludable. ¿Sabes por qué? Porque nos autoevaluamos. Eso nos permite autoevaluarnos, ver hasta dónde hemos llegado y también nos permite hacer cambios, hacer correcciones para que de aquí en adelante podamos alcanzar lo que estamos deseando o hacer ajustes en nuestra planificación, en nuestros proyectos. ¿Sabe? Eso es bueno. Pero lo que no es saludable o lo que no es bueno es que cuando nos evaluamos y vemos que los resultados no han sido lo que hemos esperado hasta ahora, ¿verdad? No es bueno que entonces comencemos a enumerar causas o a enumerar argumentos por los cuales no alcanzamos. Y empezamos a decir: si hubiera tenido más tiempo, otro argumento, si hubiera tenido más dinero, o si hubiera tenido más conocimiento o más experiencia. Empezamos entonces nosotros mismos a excusarnos. Hoy quiero decirles que como hijos de Dios debemos entender que la vida cristiana no se trata de lo que hubiésemos hecho, de lo que hubiésemos logrado si tuviéramos esto o si tuviéramos lo otro. No, la vida cristiana no se trata de eso. Ni tampoco nosotros nos podemos enfocar en nuestra vida cristiana en base a aquello que no tenemos. Nosotros nos debemos enfocar, mis amados, en aquello que sí tenemos. Amén. En aquello que Dios nos ha dado.
Porque no podemos estar todos, ay, si tuviéramos aquello, hiciéramos esto. No, esa no debe ser nuestra vida. Nuestra vida cristiana debe ser que nosotros, con lo que Dios te da y con lo que tú tienes, puedes hacer cosas. Amén. Entonces, no, se trata de eso. Y por eso, mis amados, ¿por qué? Porque puede ser que tú tengas poco, pero no mires lo poco que tienes para justificar el no hacer algo. No te enfoques en eso. Porque lo poco que tú tienes en las manos de Dios se vuelve poderoso. Por eso es que el título del mensaje, pon lo que tienes en las manos de Dios. ¿Sabes? Es que vamos a tomar argumentos a veces hoy que la gente trata siempre de quejarse y trata siempre de justificar que no hizo las cosas o no logró por no tener X. Pero yo te voy a decir, lo que tienes, al ponerlo en las manos de Dios, se vuelve algo poderoso. En el nombre de Jesús. Quiero contarles una anécdota que leí y me gustó mucho. Esta es una anécdota de un hermano que trabajaba con agricultura y con ganadería. Era más o menos como un trabajador agropecuario. Y él estaba reunido con su pastor y empezó a quejarse con el pastor, diciéndole al pastor que no había cosechado mucho, que la cosecha no había estado muy buena, que las ganancias, no había recibido muchas ganancias y que el año ese no le había ido muy bien. Usted sabe que la agricultura y la ganadería pues depende de muchas cosas y él se estaba quejando sobre eso. Entonces el pastor le dice, muchas veces nuestras circunstancias son un reflejo de lo que estamos dando a nuestro Dios. Entonces, él lo agarró como por ahí, como por los diezmos y las ofrendas. Eso no era lo que le estaba diciendo el pastor, eso es general. A veces queremos recibir mucho, pero ¿cuánto le damos a Dios? Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo, de cualquier área. Entonces, el hermano, como dice por ahí, como que se picó un poquito. Y el hermano le dice, pastor, yo siempre estoy dispuesto a dar para el reino de Dios. Ah, muy bien. Entonces el pastor le preguntó, si tuvieras 2 vacas, le dice el pastor, si tuvieras 2 vacas, ¿estarías dispuesto a dar una para el Señor? Y él le dice, por supuesto que sí, le dice el hermano. Entonces el pastor le volvió a preguntar, si tuvieras 2 terrenos, ¿estarías dispuesto a darle uno al reino de Dios? Y el hermano le dice, por supuesto, respondió el hermano, claro que sí. Entonces va la tercera pregunta. El pastor le dice, si usted tuviera una sola vaca y un solo terreno, ¿estaría dispuesto a darlos para el reino de Dios? Entonces el hermano respondió, pastor, usted sabe eso, que es lo único que tengo, no se lo puedo dar. Entonces, ¿qué nos enseña esta anécdota? Esta anécdota nos enseña que algunos creyentes están dispuestos a dar de lo que un día tendrán. Fíjense, si usted estuviera, ay, sí lo doy. Entonces muchos creyentes están dispuestos a dar lo que tendrían o lo que sueñan tener. Cuando yo tenga esto, le voy a dar esto al Señor. Lo que sueñan tener o lo que sueñan recibir. Y entonces piensan en lo que le podría dar al Señor si tuviera esto o lo otro. Pero no están dispuestos a darle al Señor de lo que hoy tienen. ¿Cuántos dicen amén? De lo que hoy tienen.
Hermano, Dios no quiere que demos de lo que no tenemos. Dios quiere que demos de lo que tenemos. Amén. De lo que tenemos. Mira, lamentablemente algunos no le dan a Dios hasta no tener cosas grandes. Pero ¿sabes? Ese es un error. Porque para poder Él bendecirnos, mis amados, Dios no espera que tú tengas muchas cosas para bendecirte. Él te bendice cuando tú le das de lo poco que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Él no nos está pidiendo mucho. Él nos está pidiendo que nosotros, mis amados, que nosotros obedezcamos su palabra. Da de lo que tienes obedeciendo lo que dice su palabra. Y así, mis amados, si tú tienes poco y cumples con Dios en lo poco, entonces en lo mucho te va a poner y te va a bendecir, porque sabe que tú estás dando poco porque eso es lo que tiene. Él no te está exigiendo cantidad. Amén. Y vamos a ir aprendiendo aquí. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 8, verso 12. Dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. ¡Wow! Me gustó también en la Nueva Traducción Viviente, como dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tiene, no según lo que no tiene. Que claro está allí en la palabra. Mira, lo que tú des, el Señor lo va a ver con agrado. Amén. Cuando tú estás obedeciendo la palabra y tienes tu diezmo, ay, es poquito según te parece a ti. Pero si es el 10%, Dios lo va a ver con agrado. Aleluya. Dios te lo va a recibir con agrado, con alegría, porque tú estás cumpliendo con su palabra. Estamos hablando del diezmo. Pero también puede ser tu tiempo, mi amado. También puede ser tu tiempo, tu dedicación a un ministerio. Entonces tú das de acuerdo a lo que tienes. Y aquí lo dice, que Dios lo ve con agrado y es aceptado delante de Él. No tienes que tener grandes cosas para que tú siempre cumplas con el Señor. Amén. Es por eso que el Señor hoy te pregunta, ¿qué tienes en tu mano para dar? ¿Qué tienes en tu mano? Y esta interrogante no se refiere, como le decía yo, a dinero. Ah, no, quizás no tengo nada. ¿Tú piensas? No. ¿Sabes qué? Todos tenemos algo para darle al Señor. Porque cuántas cosas nos ha dado Él a nosotros. Y de todo lo que te ha dado, tú no puedes decir, no tengo nada para darte, Señor. No, porque Él te ha dado mucho. Él nos ha dado mucho. Y de eso mucho que nos ha dado, Él siempre nos pide algo. O siempre tenemos que dar algo al Señor. Entonces, eso es lo que Él le agrada. Y con ese poco que tú le des de lo que Él te ha dado, con eso Él te va a bendecir. Amén. Él te va a bendecir. Él nos ha dado dones, Él nos ha dado talentos. ¿Qué podemos darle de allí en la obra de Dios? ¿Cuál es el tiempo que tú le puedes dar a Él? ¿Cuánto le dedicas a Él? De tu conocimiento, ¿cuánto le estás dando? ¿Cuánto de nuestras finanzas, cuánto le estamos dando? Entonces, mis amados, siempre hay algo para darle al Señor. Amén. Entonces, yo quiero hoy que analicemos algunas manifestaciones poderosas de Dios cuando decidimos poner en sus manos lo que tenemos. Vamos a ver algunas manifestaciones. La primera la titulé La vara de Moisés usada en milagros y prodigios.
la vara de Moisés usada en milagros y prodigios. Ahí está en la pantalla. En Éxodo 3, del verso 1 al 5, ahí hay una referencia en ese libro, ¿verdad? Donde vemos el encuentro de Moisés con Dios. Acuérdense que Moisés vio una zarza que ardía y no se quemaba. Y él fue hasta allá para ver por qué no se quemaba. Y cuando se acercaba, oyó la voz del Señor, que le dijo, en el verso 5 está eso: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Fíjense que esta expresión tuvo un gran significado desde el punto espiritual para la vida de Moisés. Quitar el calzado allí en ese momento significaba, mira, hasta aquí te llegó ese calzado, porque tienes 40 años caminando allí en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. Ahora de aquí en adelante vamos a cambiar el calzado. ¿Por qué? Ahora te voy a dar un nuevo caminar conmigo. Era un nuevo caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor le tenía una nueva asignación a Moisés. Y la nueva asignación que le tenía era que, mira, vas a liberar al pueblo de Israel, que tiene más de 400 años esclavo de los egipcios. Esa era la nueva asignación para Moisés. De allí el cambio de calzado, de allí un cambio en el caminar. Estabas caminando en el desierto cuidando ovejas, ahora vas a comenzar un nuevo caminar, una nueva experiencia con el Señor. ¿Y cuántas veces el Señor te ha llamado, te busca y te pone un ministerio? Ahí tú tienes que cambiarte el calzado viejo y comenzar a caminar con el Señor. ¿Cuántos le dicen amén? Gloria a Dios. Ese es tu llamado. Y yo digo, pensaba en el reencuentro. Va a ser glorioso, porque allí Dios les va a hablar y les va a confirmar ese llamado que le ha hecho. Como cristianos sabemos que Moisés no estuvo fácil, no se las aceptó fácilmente al Señor, y le empezó a poner argumentos a Dios. Y uno de ellos lo podemos encontrar en Éxodo capítulo 4, del verso 1 al 4, y voy a leer Éxodo 4, del 1 al 4. Entonces, uno de los argumentos que le puso Moisés: mira, ¿sabes qué? Ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Porque era como un pueblo allí cautivo en Egipto, más de 400 años, y llegar Moisés: mira, aquí me mandó el Señor a liberarlo. El faraón no lo iba a dejar tan fácil, y el pueblo quizás no lo iba a creer. Y él dice, uno de esos argumentos que puso: mira, no me van a creer que tú eres el que me enviaste. Entonces el verso 2 dice: y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué le preguntó? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Una vara. Esa vara la cargaba Moisés para orientar y cuidar las ovejas. Usted sabe que los pastores tienen una vara, un cayado. Entonces el verso 3, Dios le dijo: échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces el verso 4 dice: entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano, la tomó por la cola, y la culebra y se volvió vara en su mano. Es decir, cuando agarró la culebra por la cola nuevamente, entonces la culebra se volvió una vara. Entonces observemos que cuando Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Él le responde: una vara. Una vara. ¿Será que eso tenía gran valor? Una vara, un pedazo de madera insignificante. Pero sabes, cuando dice esa vara, que es una madera común, como yo le decía, cuando le dijo échala en la tierra, se vuelve una culebra. Y luego tómala de nuevo y se volvió la vara.
Entonces, ¿qué? Fíjense ustedes lo que hizo el Señor con un objeto que Moisés tenía, pero cuando le hizo una vara, cuando él lo puso en las manos de Dios, cuando Dios tomó control de esa vara, se volvió culebra y después se volvió vara. ¿Qué significaba eso? Que cuando cuando ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Dios hace prodigios y milagros. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Ese instrumento rústico se volvió culebra, pero volvió nuevamente a ser vara. Entonces Dios usó ese instrumento tan insignificante para hacer grandes prodigios y milagros. ¿Qué sabes tú? Algo que tengas que para ti es insignificante, pero para Dios no lo es, porque Él todo lo puede. Por eso cualquier cosa, por pequeña que sea, si Dios te la pide, en las manos de Dios es útil. A veces no es útil en las manos de nosotros, pero en las manos del Señor es útil. Amén. Entonces esa vara, aparentemente, ¿verdad?, inservible, fue el arma que usó Moisés para demostrar el poder de Dios ante Faraón, ante los egipcios y ante el mismo pueblo de Israel, que a veces era incrédulo. Esa fue la vara, ¿verdad?, que él usó para eso. Y allí podemos ver en la liberación, si usted lee Éxodo, allí puedes ver todas las plagas, todas las manifestaciones poderosas que Moisés hizo con esa vara para poder convencer a Faraón de que dejara libre ese pueblo y para poder convencerlos a ellos mismos también. Yo solamente tomé 2 ejemplos allí cuando él estaba luchando con Faraón, lidiando con Faraón para que dejara salir el pueblo. Y podemos entonces recordar en Éxodo 7:19 que Aarón tomó esa vara. Y dice allí que Aarón tomó la vara, la extendió sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques y sobre toda fuente de agua. Y extendió esa vara y dice que las aguas se convirtieron en sangre. Esa fue una de las plagas que mandó. ¡Wow! Para que él viera las manifestaciones poderosas de Dios. También en Éxodo 8:5 volvió a extender esa vara en todas las fuentes de agua allá en Egipto. Y de esas fuentes de agua salieron ranas, que esa es la plaga de las ranas. Y las ranas se dispersaron por toda la tierra de Egipto. Mire lo que hizo. Con una vara. Y también podemos recordar, eso fue cuando estaban en Egipto, podemos recordar las manifestaciones poderosas que hizo cuando ya el pueblo salió de Egipto e iba camino hacia la tierra prometida por el desierto. Yo solamente tomé 2 para que las recordemos, para ilustrar lo que quiero decirle. En Éxodo 14:16, cuando ya el pueblo había salido, Faraón después que los liberó, Faraón quiso apresarlos de nuevo y empezó a seguirlos. Y llegó un momento en que el pueblo tenía el mar al frente, el mar rojo al frente, y detrás todo el ejército de Faraón. Y empezaron a quejarse, porque allí ahí los tenía atrapados sin saber qué hacer. Y Moisés, ¿qué hago? Y el Señor le dice: alza tu vara, alza tu vara. Y cuando Moisés alzó la vara, ustedes conocen, el mar rojo se dividió, abrió una brecha en el centro, un camino en el centro, donde el pueblo pudo pasar en seco, en seco. Y después que pasaron, se le pegaron los egipcios detrás con sus carros y todo, y empezó Dios a dañar esos carros. Y cuando ya los israelitas iban lejos saliendo, alza tu vara, y la alzó, y las aguas se unieron y todos los enemigos quedaron ahogados. Una vara. Y hoy Dios te dice: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué puedes alzar tú en favor de tu vida?
A veces nos conseguimos en situaciones difíciles y buscamos soluciones convencionales, soluciones en el mundo, alrededor, con la familia, y no te acuerdas de que tú tienes este poder para clamarle a Dios. Alza tu vara y empieza a decretar y a ordenar lo que tú quieres. Aleluya. Alza tu vara y mira lo que hizo. Por eso, ¿qué diferencia hay en una vara que ayudaba y orientaba a los pastores, a las ovejas, que esta vara que dividió el Mar Rojo? Entonces, mis amados, otro de los ejemplos que les traje para que recordemos está en Éxodo 17:6, cuando el pueblo llegó a una zona y no había agua para tomar, y ese pueblo empezó a quejarse. Dios, no tenemos agua, tenemos sed. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Y empezó a quejarse contra Moisés. Moisés le consulta a Dios y le dice: aquí está tu vara, vamos, ahí está la peña de Oreb, dale con la vara a la peña de Oreb, tócala y haré brotar agua de esa peña. Y así lo hizo, y brotó agua de esa peña, y el pueblo empezó a tomar agua y se sació. ¿Cuántas veces tú estás sediento por algo, pero no piensas entonces cómo solucionarlo también? Y piensas en tu finanza, piensas en un compañero, y piensas en tu familia. Pero hoy yo te digo: alza tu vara y toca, porque el Señor tiene el poder para saciar tu sed. Aleluya. Para saciarla, amado. Él tiene el poder para eso. Así lo hizo con su pueblo. Entonces, al igual que Moisés, al igual que Aarón, usaron esa vara para obtener cosas sobrenaturales, porque detrás de esa vara estaba el Dios Todopoderoso. Detrás de ella estaba ese Dios Todopoderoso. Y el Espíritu Santo, amados, nos ha dotado a nosotros de dones, nos ha dotado a nosotros de talento, nos ha dotado de ideas creativas para que tú y yo podamos alzar nuestra vara y tratar de obtener lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Porque el poder está dentro de ti y está dentro de mí. Aquí está el Espíritu de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. En estos tiempos de crisis y en estos tiempos difíciles, amado, hay que aprender a usar esa vara. Hay que aprender a usar para derrotar al enemigo, para poder vivir una vida victoriosa. Porque estamos llamados, yo estoy convencida, a que el pueblo de Dios, a que nosotros como hijos de Dios vivamos una vida victoriosa. Vivamos una vida de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque lo dice la palabra y yo lo creo. Aleluya. Gloria al Señor. Notemos también que Moisés usó entonces esa vara para dar libertad a los cautivos, en este caso al pueblo de Israel. Él dio libertad a ese pueblo. Y también tomé nota de un etíope que se llamaba Ebed Melet. Eso está en Jeremías 38:11. ¿Sabe qué usó él? Y por eso lo tomé de ejemplo. Ropas viejas, ropas raídas, ropas andrajosas, para también salvar una vida. Y con esas ropas viejas hizo una soga y la dejó caer en una cisterna donde habían tirado a Jeremías para que muriera. Pero ese hombre usó algo insignificante. ¿Qué hago yo con estas ropas viejas? Nosotros las metemos en una bolsa y las botamos en el aseo. Pero él, este etíope, las unió, las dejó bajar a la cisterna y salvó
la vida del profeta Jeremías. Amén. Una vara libertó al pueblo. Unas ropas andrajosas le salvó la vida al profeta Jeremías. Así como ellos, mis amados, así como ellos, nosotros podemos usar lo que esté a nuestras manos. ¿Para qué, mis amados? Para salvar tantas almas que aún están en la oscuridad. El Señor me ponía a meditar eso. ¿Cuántas cosas tenemos? Y sin embargo, nos quedamos quietos. ¿Cuántas cosas te ha dado? Talentos, creatividad, dones. Y sin embargo, no salimos a buscar las personas. No invitamos. A veces cuántas cosas dejamos la célula sola y nos vamos por excusas, por compromiso. Cuántos argumentos se han levantado para que tú no abras tu célula. Y unas ropas andrajosas, unas ropas deterioradas pudieron salvar la vida de Jeremías. Y una vara insignificante bajo el poder de Dios dio libertad a todo un pueblo que estaba cautivo. Reflexionemos sobre esto, mis amados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo para salvar vidas? ¿Qué estamos haciendo para arrancarle las almas a Satanás y traerlas al mundo de la luz? No tengo nada. ¿Cómo hacerlo? Te estoy poniendo esos ejemplos tan simples, insignificantes, pero que en las manos de Dios se convierten en armas poderosas para la conquista. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. ¿Sabes? Necesitamos usar nuestras cosas para trabajar en la obra de Dios. Aunque esas cosas que elijas te parezcan sin valor, en las manos de Dios todo se convierte en algo valioso y poderoso. Este es un ejemplo de milagros y prodigios que Dios hizo aquí y que puede hacer también con nosotros. Recordemos, mira esto, recordemos que cuando Dios, ¿verdad?, mandó a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad, que usó 2 pedazos de madera. 2 pedazos de madera insignificantes que se convirtieron en una cruz. Y allí fue crucificado nuestro Señor. Pero Él resucitó. Y gracias a esa cruz, gracias a ese sacrificio que se sucedió en 2 pedazos de madera, gracias a Él, tú eres salvo y yo soy salva. Y gracias a esa cruz se ofrece la salvación para la humanidad. 2 pedazos de madera. Gloria a Dios. Aleluya. Segundo, estamos hablando de prodigios. Estábamos hablando en ese punto de prodigios y milagros que se hicieron con algo que Moisés puso en las manos de Dios. Pero ahora quiero darte un segundo. Un segundo objeto o segundos materiales. Dice, le voy a poner la harina y el aceite usados en provisión. La vara fue usada para señales y prodigios, para milagros. Y aquí el segundo punto, el segundo caso que te voy a dar es la harina y el aceite usados para provisión. En Primera de Reyes, capítulo 17, versos 8 al 16, ahí encontramos que Israel estaba atravesando por un periodo donde no hubo lluvia ni rocío. Es decir, había una gran sequía. Y esta sequía fue profetizada por Elías y duró más de 3 años. Y por supuesto, cuando hay sequía, no hay producción
de alimentos vegetales por lo menos, y el ganado tampoco, porque el ganado no tenía pastos para comer. Así que tanto la población como los animales estaban pasando por una hambruna terrible, por falta de lluvia, por falta de rocío. Y fue así como el profeta Elías, que estaba allí, tampoco se iba a escapar, ¿verdad? Y le dice el Señor: Elías, ve a Sarepta de Sidón. Allí mora una mujer viuda, a quien yo, le dice el Señor, le he hablado para que te dé alimento. Muy bien. Eso fue después que estuvo allí en la cueva, que los cuervos lo alimentaron y el arroyo, había agua todavía en el arroyo. Después que se secó, el Señor lo manda a cambiar de sitio y le dice: ahí no vas a poder estar, vete allá a Sarepta de Sidón. Allá va a haber una viuda que te va a alimentar. Él obedeció y al entrar en la ciudad se encontró con esa viuda. ¿Por qué se lo encontró? Porque ella estaba recogiendo leña para ir a cocinar, ¿verdad? Una torta, un pan, como lo querramos decir, para ella comer y para comer su hijo. Cuando él la ve, le dice en el verso 10 y 11 de ese pasaje: te ruego que me traigas un poco de agua. Ah, muy bien, agua. Pero antes de que se fuera, le dijo: ya va, también le agregó un bocado de pan. Le agregó un bocado de pan, no era solamente el agua. Entonces ella le respondió en el verso 12: no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y recogía leños para preparar un pan para comer mi hijo y luego para comer con su hijo y luego morir, dejarnos morir. Entonces Elías le dijo en el 13: no tengas temor. ¿No tengas qué? Haz como acabas de decirme, pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida, tráemela y luego harás para ti y para tu hijo. Y la viuda podía decir: pero este profeta sí es pasado, ¿no? Wow, lo que tengo es para mí, para mi hijo, pero él me dice que se la haga a él primero. ¿Cuántas veces pensamos así? Que lo poquito que tenemos, esto es mío. Pero aprendamos de que ese poquito que tienes solamente te queda. Si Dios te lo pide, tú tienes que soltarlo. Como que no creyeron. De lo poquito, si Dios te lo pide, lo tienes que soltar. Amén. Porque ahí es donde viene la bendición. Entonces la viuda, bueno, podía haber pensado eso, ¿no? Porque pasado que se lo diera el primero. Pero ¿sabes qué? Elías tenía una profecía para esa viuda y le dijo: el Dios de Israel dice que la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite, la harina, de la tinaja no escaseará, y el aceite de la vasija no disminuirá hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¿Y sabes qué? La viuda tenía dos alternativas: creerle o no creerle. ¿Qué hizo la viuda? Le creyó. Y ahí está la bendición. Le creyó. Cuando tú crees lo que Dios va a hacer, pones en acción tu fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La viuda accionó su fe, le creyó y entregó en las manos de Dios lo único que tenía. ¿Por qué digo en las manos de Dios? Elías era el representante de Dios. Era como si fuera Dios allí, porque Dios lo había mandado a que ella lo alimentara. Entonces lo puso en las manos de él. El único sustento que tenía para ella y para su hijo. Y en el verso 16 dice que la harina de la tinaja, de la vasija, no escaseó, ni el aceite de la tinaja tampoco. ¿Por qué? Porque lo puso en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Wow. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se multiplicó. O sea,
El Señor le proveyó el sustento para ella, para su hijo, para el profeta, hasta que hubo nuevamente lluvia, hasta que se normalizó la situación. Mira, esto sucede porque ella decidió colocar ese poquito de harina y ese poquitico de aceite en las manos de Dios. Y por eso se produjo un milagro de provisión. Proveyó el alimento que ellos necesitaban por el tiempo de crisis, mis amados. Así fue como Dios entonces multiplicó, supliendo esa provisión que tienes en tus manos. Yo te puedo asegurar que uno puede pasar por situaciones en estos momentos de crisis. ¿Cuántas veces he oído decirles y testificar a las personas: hoy amanecí con un pedazo de pan nada más para comer? Pero si tú antes de comer ese pan, tú los pones en las manos de Dios: Señor, este es mi sustento, hoy yo te doy gracias porque tú me has dado esta provisión, y lo pongo en tus manos y declaro que esto se multiplicará y me dará alimento para todos los días, porque yo soy tu hija, y un padre no deja sin alimento a sus hijos. Amén. Pero hay que accionar. En las manos de Dios se convirtió algo, esa harina y eso, en algo grandioso. No importa lo que tienes y se te parece insignificante, pero como te repito y te lo voy a repetir todo el mensaje, ese poquito en las manos de Dios se convirtió en una gran provisión. Amén. ¿Sabes? Yo leí de un pastor que ellos estaban pasando por una situación de crisis económica, y él salió a visitar a un hermano que tenía que ir a la casa del hermano y no tenía nada que comer, se fue con hambre y visitó al hermano, hizo lo que tenía que hacer con él y se fue, se despidió. Pero cuando se estaba despidiendo, el hermano le dice: pastor, un momentito. Y entonces le dice: no, lo voy a bendecir. Y dice que en una bolsa le metió medio pollo. ¿Cuánto? Medio pollo, un tomate y una cebolla. Y él se fue bendecido y llegó a su casa. Amor, mira, hazme una sopa que tengo mucha hambre. Aquí está medio pollo que me dieron. Y le dijo: lo siento, no te voy a hacer esa sopa, le dice la esposa. Yo voy a cocinar esa sopa y yo tengo un poquito de harina, por eso me acordé, por la harina, ¿no? Y yo voy a hacer unas empanadas, le dice la señora, la esposa, y tú vas a venderlas en el centro comercial. Y entonces ella hizo las empanadas y el esposo se las llevó y las vendió todas. Y entonces le dice: con esa empanada, con esa provisión le alcanzó para comprar, no medio pollo, un pollo. Y compró otras verduritas allí. Y entonces se da contento: mira, entonces te voy a hacer la sopa con medio pollo y lo demás voy a seguir haciendo empanadas. Y entonces le hizo su medio pollo, comieron y todo, y le siguió haciendo empanadas. Y él siguió vendiendo. Y después se compró una cava para meter más empanadas porque la cosa estaba buena. Y él siguieron produciendo. Y luego entonces dice que después de eso se compró una lavadora porque la señora quería lavar, estaba cansada de lavar manos. Y después de eso se compró una nueva cocina porque cocinaba con un solo fogoncito. Y así sucesivamente. Y se compraron cosas. ¿Cuál fue la semilla? Medio pollo, una cebolla y un tomate. Porque cuando tú lo pones en las manos de Dios, Él tiene el poder de multiplicarlo. Porque ellos eran sus hijos, mi amado. No sé qué es lo que está poniendo el Señor en tus manos, pero Él te está enseñando algo. Porque estamos en crisis. Estamos viviendo en crisis. Pues, pero tú tienes un Dios todopoderoso. Y yo digo: sí, estamos viviendo en crisis. Yo no vivo en crisis, ni tú vives en crisis, porque el Señor está contigo. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Sabes algo? Yo ayer tenía que venir a la escuela de maestros. Y mi esposo dice, ay, nosotros vamos a tener que pensar porque esta semana nos salimos casi por la gasolina. Mi amor, tuvo una bendición. El domingo pasado, creo que fue Eustoquio lo llamó, pastor, vamos a echar gasolina. El domingo salimos de aquí. Mi amor, no, yo tengo todavía, le quedaba. No, pero vamos el domingo. Y salieron y en hora y media colocaron gasolina. El Espíritu Santo los guió. No sabíamos que venía esta crisis tan grande. Y ahí tenemos gasolina. ¿Y sabes qué? Yo dije, no, yo tengo que ir a dar mi clase, yo no voy a suspender, porque yo le creo a Dios. Y me vine en su camioneta. Y yo le dije, Señor, venía orando. Padre, yo voy a trabajar en tu obra. Así que yo hablo a esta gasolina, me rinde, esta aguja no se mueve, no se me agota, porque tú eres el Dios de la provisión. Provéeme la gasolina que necesito. Y así cuando iba para atrás de mi casa, Padre, y yo no quiero ni mirar el tanque, lo miré allá en la casa. La aguja estaba ahí, está detenida. Solamente ha consumido un cuarto tanque. Tenemos 3 cuartos tanques y el Señor lo va a multiplicar hasta que pase esta crisis en el nombre de Jesús. Pero accionemos. Y yo le decía al Señor, Padre, si tú multiplicaste la harina y el aceite y le diste hasta que pasara la crisis de sequía, tú también lo puedes hacer con la gasolina. Apliquemos lo que aprendamos. Creámosle al Señor, mi mamá. Oh, Dios mío. Y aquí venimos. Nosotros tenemos que hacer la obra de Dios, porque la obra de Dios no se va a detener. Yo no creo que una gasolina nos va a detener para hacer la obra de Dios. Yo tengo un Dios poderoso que nos puede proveer gasolina. Nos puede proveer. Ay, yo salí y en la redoma de Agua Viva, eso está lleno de carros, de motos y todo, con puras bombonas de gas. Yo le dije, Padre, haz justicia en este país. Mira cuántos cristianos habrán allí en vez de estar en la iglesia haciendo cola, en vez de estar en tu casa haciendo cola. Oh Dios, yo clamo al Señor, porque yo no puedo pensar que un país donde Dios proveyó todo para que tengamos gasolina y para que tengamos gas, hay personas, tus hijos, Señor, que no pueden ir a la iglesia porque no tienen gasolina, que no pueden cocinar porque no tienen gas. Yo hoy declaro, Señor, que tú haces justicia en Venezuela y que tú nos libertas, Señor, de esto en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro proveedor, Señor. Aleluya. Oh, Señor. Gloria a Dios. Así, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Dios, siento la presencia de Dios. Oh, Rakaba, Bababasai. Oh, Siquia, Balaya, así acá. No te detengas, dice el Señor. Que las circunstancias no te detengan. Yo soy tu proveedor. Yo soy el Dios que hago milagros. Yo soy el Dios que te provee. Oh Dios, yo soy el Dios que de la nada puedo hacer mucho, te dice el Señor. Pon todo en mis manos. Y el tercer caso, mi amado, el aceite de la viuda usado en finanzas. Allá te dio provisión. Este caso te dará finanzas. Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Allí encontramos otra viuda. Una viuda perteneciente al grupo de los profetas. Y esa viuda viene ante Eliseo. Y le dice en el verso 1 de ese pasaje: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que él era temeroso de Dios. ¿Era qué? Ajá. Tomen en cuenta eso. Y ha venido el acreedor a tomarse 2 hijos míos por siervo, que
está pasando allí? Entonces, voy a hacer un paréntesis, ¿no? Para explicar. Entonces, aquí a mí me llama mucho la atención, ¿verdad? De que el esposo de la señora trabajaba con los profetas. Era un siervo temeroso de Dios, dice allí, ¿verdad? Pero un momento murió. Y la viuda tenían 2 hijos. Resulta que ese esposito temeroso de Dios se metió en deudas. Y entonces se murió y la herencia, las deudas para el esposo. Resulta que los acreedores, como ya no tenían con qué pagar, le dijeron: tomamos a tus hijos para que nos trabajen como esclavos, como siervos, hasta que ¿qué? Hasta que me paguen toda la deuda. ¿Qué le parece ese cuadro? ¿Bonito? Tremendo. Entonces, pero dice que era temeroso de Dios. Y por esa razón estoy haciendo este paréntesis. Porque, ¿sabes? A ella le iban a llevar los 2 hijos como esclavos, porque no tenía dinero con qué pagar, con qué hacer frente a la deuda que le dejó su esposo. Los iban a tomar como esclavos. ¿Sabes qué? Hermano querido, que tú estás aquí, yo aprovecho esta oportunidad para decirte: no te endeudes. Y endeudarse es quitar prestado y no tener la capacidad de pago. Porque si tienes capacidad de pago, yo puedo quitar una nevera porque no tengo, y voy, pero es a crédito, y voy teniendo la capacidad de pago. Pero si tú no tienes capacidad de pago y sabes que no tienes, ¿por qué quitas prestado? Ahí ese esposo quitó prestado y no tenía con qué pagar. Se murió. Y la viuda entonces tuvo que asumir esa responsabilidad. Y ella no quería que se llevaran a sus hijos como esclavos. Y ese es el caso que le presenta al profeta Eliseo. ¿Sabes? Ese es su caso. ¿Cómo hago? Yo no quiero que me lleve a mis hijos. Por eso aprovecho la oportunidad, hermanos, de decirle esto. Porque el que quita prestado y no paga, se vuelve esclavo del que le prestó. Y nosotros hemos salido de la esclavitud. Yo di un mensaje acerca de eso. El Señor nos redimió y nos compró con su sangre y nos sacó del mercado de los esclavos y nos ha hecho libres. No te puedes esclavizar con alguien. Aquí está un ejemplo. Y él era temeroso de Dios. ¿Sabes? Volviendo a la historia, ese era un paréntesis, ¿no? Volviendo a la historia, el profeta Eliseo le dice a la viuda en el verso 2: declárame lo que tienes en casa. ¿Y sabe qué le dijo a ella? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. ¿Qué tenía? Una vasija de aceite. Eso es lo único que tenía, un poquitito de aceite. Entonces Eliseo le ordena a que fuesen a donde los vecinos con los hijos. Quita vasijas prestadas, todas las que te puedan prestar, bastantes vasijas, vacías. Y te encierras con tus hijos en un cuarto y con el poquito de aceite que tienes empiezas a llenar las vasijas. Ella le puede decir: wow, con un poquitico me llenó todo ese poco de vasijas. Pero ¿sabes qué? El aceite, ese poquitico de aceite, lo puso en las manos de Dios. Lo puso en las manos de Eliseo. Y entonces cuando ella comienza a llenar las vasijas, se llenaba una, se llenaba otra, se llenaba otra, y el aceite no escaseaba. El aceite se multiplicaba. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y el aceite se multiplicaba. Y así lo hicieron hasta llenar todas las vasijas que le prestaron. Y dice el verso 6 que cuando los llenó todito, ahí el aceite escaseó. No siguió multiplicándose porque ya no había dónde colocar. ¿Sabes? Yo me impacto con esto y yo digo:
Wow, Señor. El aceite dejó de fluir hasta que llenó la última vasija. Todas las logró llenar. Entonces, en el verso 7 le dice el profeta: ve y vende el aceite y paga a los acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que queda. Mira cómo hizo un milagro financiero. Con ese aceite se lo multiplicó, las vendió, generó dinero y fue y pagó las deudas que había dejado su esposo temeroso de Dios. Y allí generó dinero, le pagó la deuda y le quedó dinero. ¿Para qué? Para ella seguir viviendo junto a sus hijos. Así que cuando tengas necesidad de finanzas, ¿sabe algo? Dios me dijo, lo más fácil cuando tenemos necesidad de dinero, de finanzas, lo más fácil ir a quitar prestado. Rapidito le viene a la mente y hace un listado: a mi mamá, a mi papá, a mi amigo, a yo no sé quién. ¿A quién le quito? Voy aquí. Eso es lo más fácil. Pero ¿sabes qué? El Señor puso en mi corazón: cuando te falte eso, ve a tu lugar secreto y allí enciérrate con Dios. Y levanta tu mano al Señor. Y tú le puedes decir: Padre, solamente tengo esto y necesito finanzas para esto y lo otro. Señor, dame ideas creativas. Así como Eliseo le dijo a la viuda: busca tinajas, yo te voy a multiplicar el aceite. El Señor te puede dar una salida, una solución, antes de que vayas a quitar prestado y endeudarte. Créele a Dios como le creyó la viuda. Tú tienes ese Dios poderoso. Tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y Él está viendo que no le has pedido a Él, sino que vas a un vecino, a un amigo, a una familia a quitarles prestado. Más negocio, te dice el Señor, es encerrarte en tu habitación y clamarme a mí. Yo tengo el poder para ayudarte. Aleluya. Yo puedo darte ideas, así como se la di a la viuda. Con ese poquito de aceite se lo multipliqué, lo vendió, pagó la deuda y sació sus necesidades. Oh Dios, ya es tiempo, dice el Señor, que tú aumentes la fe y tú le creas a Él. Ya es tiempo de que tú dependas más del Espíritu de Dios. Ya es tiempo de poner lo poco que tienes en las manos del Señor, porque Él te está enseñando que en sus manos todo se transforma y cambia para bendición tuya y para bendición de sus hijos. Aleluya. Oh Dios. Oh Dios. ¿Sabes qué? Me ponía a pensar cuántas vasijas, ahí no lo dice, cuántas vasijas llenaría la viuda. Pero yo estoy segura que el número de vasijas que ella recolectó estuvo en relación con su nivel de fe. Independientemente del número que ella pudo haberle prestado los vecinos, quizás 20, 30, 50, no sé. Pero sabe que estuvo con su nivel de fe. Si hay 40 y miraba el poquitico de aceite, voy a llenar estas 40 vasijas. Así es que tenemos que tener. Le prestaron 50, voy a llenar las 50 vasijas. Y ese es el accionar nuestro. Ese debe ser nuestro accionar. Esa fe que tuvo ella, mis amados. Porque de repente veía 40 y el poquitico de aceite, y cómo así para llenar esto. Pues sí, porque ese poquito de aceite estaba en las manos de Dios. Aleluya. Y eso lo debemos hacer nosotros. Así que no te limites, no limites a Dios. ¿Por qué limitamos a Dios?
¿Por qué? Dice, ay, imposible. Quítate esa palabra de la boca. No hay nada imposible para Dios. Y si tú lo tienes, tampoco hay nada imposible para ti. Aleluya. Si ella hubiese declarado imposible llenar 40 vasijas con este poquito, no hubiese llenado ni una. Pero la llenó todo. Porque el número de vasijas estuvo en relación con su fe, mi amado. Y supo que podía llenarla. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Si tú crees, yo sé que Él puede hacerlo. Aleluya. Porque dice aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Oh Dios, mucho más abundantemente de lo que tú y yo esperamos. Todo está aquí, mis amados. Cuando la viuda, mis amados, colocó ese poquito de aceite en las manos de Dios, Él se encargó de hacer un milagro financiero. Tienes necesidad de un milagro financiero. Piensa en tu casa, a solas con Dios. ¿Qué tienes en tus manos para ponerlo en las manos del Señor? Y dile a Dios: necesito un milagro financiero. Lo que tengo es esto. Si pudiste hacerlo con la viuda con un poquito de aceite, lo puedes hacer conmigo. Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Sabes algo? Cuando uno quita prestado, mi amado, eso es lo primero que piensa. Y eso es lo más fácil que hay. Eso es fácil. Pero ¿sabes qué? También es fácil para el enemigo hacerte presa de él. Ahora lo voy a esclavizar. Entonces no te vayas por eso fácil. Busca de Dios. Amén. Entonces es mejor, mis amados, que hagamos como la viuda, que recurrió al profeta. Recurre tú a Dios. Plantéale lo que te está pasando. No te quejes. No diga no tengo nada. Cuida tu vocabulario en momentos de crisis, en momentos difíciles. Cuida tu vocabulario. Y no comiences a reforzar las circunstancias. Las circunstancias son negativas y tú, ay, mira que no hay esto, que no hay lo otro. Tú estás reforzando las circunstancias. Las circunstancias son negativas y no es, Señor, mira lo que está pasando, pero tú eres poderoso para proveerme. Pero empieza a cambiar y a decretar. Las colas de gasolina, hay muchas, y yo las miro, Señor, ten misericordia de nuestro país, pero tú a mí me vas a proveer gasolina. O sea, ¿cómo hablamos? ¿Cómo decretamos esa palabra? Entonces, en vez de hablar negativo que te disminuye la fe, habla lo que dice la palabra para que te aumente la fe y tú veas los milagros y los prodigios del Señor. Aleluya. ¿Sabe qué dice Deuteronomio? Deuteronomios 8:18 dice: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró con sus padres. Wow. Él te da el poder para hacer las riquezas. A la mujer un poquito de aceite y le dio suficiente para vivir y pagar sus deudas. ¿Por qué no a ti? ¿Por qué no a mí? Cambiemos. Yo le dije, decreten que este mensaje los va a transformar. Amén. Y yo sé que sí. Y termino con esto. Voy a darle 3 principios. Y rapidito se los doy. 3 principios para poner en las manos de Dios lo que tenemos. Tenemos que tomar en cuenta esos principios. Primer principio: nunca consideres que lo que tienes es muy poco para ponerlo en las manos de Dios.
Si tú lo consideras poco, no lo vas a poner. Por eso es un principio. Nunca consideres que lo que tienes es muy poco para ponerlo en esas manos de Dios. En Juan, capítulo 6, versos 5 al 13, allí encontramos a Jesús reunidos con sus discípulos en un monte, dice la palabra. Y cuando él alzó los ojos, vio como la gente, las multitudes lo seguían, ya estaba lleno de gente allí. Y él empezó a enseñar y a ministrar. Y se hizo tarde. Y le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que todos coman? Porque los apóstoles, los discípulos decían: no, despide, para que se vayan. No, yo no tengo necesidad de despedirlo. Ellos vienen por mí, yo voy a saciar su necesidad. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que hace Dios? Saciar nuestra necesidad. Y él le dice, Jesús le dice: no. Entonces, vamos a darles de comer. Y él respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco, le dice. Entonces Andrés, el hermano de Pedro, le dice: ¿sabes, maestro? Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Pero ¿qué es esto para tantos? Y así muchas veces podemos decir: ¿qué es este poquito para tanta necesidad que tengo? Entonces no lo voy a poder, me da pena con el Señor poner este poquito, me da vergüenza. Pero el principio te dice: nunca consideres que lo que tienes es muy poco para ponerlo en las manos de Dios. Si allí hubiesen considerado, Andrés ni siquiera le dice: ahí está un chico con 5 panes y 2 peces, porque era muy poco para darle a la cantidad de gente, más de 5,000 personas. Entonces, pero el Señor le dice: tráemelo pues, tráemelo. Entonces aquí está el muchacho con esos panecitos. Pero qué tanta gente y esos panecitos. Mira lo tuyo, mira lo que tengo en la cartera y mira toda la necesidad. ¿Por dónde empiezo a pagar? Tim Marín de 2 pirigüelas. ¡No! ¿Tienes esto? Y tú le enseñas la lista del Señor en tu lugar secreto. Señor, mira lo que tengo y mira lo que debo hacer. ¿Por qué no se lo pones en la presencia de Dios? Jesús le dijo: tráeme el muchacho. Es como si dijera: tráemelo aquí, ponme en la presencia. El muchacho vino con sus 5 panes y 2 peces. ¿Y qué fue lo primero que hizo el Señor? Tomó eso y lo levantó. Señor, Padre, doy gracias por estos 5 panes y estos 2 peces. Cuando tú estés comiendo un platico de lentejas nada más, porque no tienes otra cosa que comer, tú tienes que decirle: gracias por este plato de lentejas, gracias por este maná que me mandaste, Señor. Gracias, porque sé que hoy como este plato de lentejas, pero yo creo en ti. Yo sé que tú me vas a proveer carne, pollo, lo que tú quieras. Pero confiesa que te comes ese plato de lentejas con gusto, sin queja, porque el Señor, cuando tú lo pones en las manos de Dios, Él te proveerá, Él te sustentará, Él te lo multiplicará en el nombre de Jesús. Oh Dios, ya basta ya de quejas. Oh Señor, oh Dios. Él lo levantó y dio gracias. Y le dijo a sus discípulos: manden a recostar esa gente en la grama, en el pasto. Y ellos lo hicieron. Y empiecen a repartir. Ay, es que yo me imagino eso. Yo me imagino que él dividió eso en 12 cestas para que ellos los 12 participaran. Y empezó a dividirlo. Y la broma se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba. Yo veo eso. Yo veo eso. Oh Dios. Oh Rakabasai Kikia. Tú puedes tener algo en el banco, pero tú tienes que mirar que se te puede multiplicar, porque Dios todo lo puede. Yo no sé qué milagro necesita, pero hoy te está diciendo el Señor: pon lo que tengas y yo te lo voy a multiplicar. Yo te voy a sustentar. Yo voy a hacer milagros y prodigios como hice con la vara que me puso Moisés. Aleluya.
Y empezó a multiplicar y empezaron los discípulos a repartir, a repartir, a repartir. Todos comieron, pero para que no hubiese duda, el Señor hizo que sobrara pan. Y de la cesta que ellos repartían, a cada uno le quedó una cesta llena. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todavía le sobró para, como nosotros decimos, papola mañana. Wow. Yo pensaba en esto y digo, el Señor sí es sabio. Él dejó panes, no dejó peces, porque después no tenían nevera, y se ponían guácala. Y entonces le dejó 12 cestas de panes para por la mañana. Eso lo invento yo, no, eso no lo dice en la palabra. Pero para que tú veas que el Señor hace milagros portentosos. Amén. Así que toda la multitud fue saciada y sobraron 12 panes. Este principio, mis amados, nos enseña que podemos esperar grandes maravillas, grandes bendiciones de Dios, tanto para nuestra vida como para la vida de nuestros seres queridos. Cuando tenemos fe y ponemos lo que tenemos, lo poquito que tenemos en las manos de Dios. Porque la diferencia, mi amado, no radica en lo que tenemos, en la cantidad que tenemos. Ay, no, la diferencia radica en las manos de quien colocamos eso. Cuando tú colocas en las manos de Dios, ahí se hace la diferencia. Porque Dios multiplica y hace maravilla con lo que pongas en tus manos. Aleluya. Nunca menosprecies, escucha, nunca menosprecies lo que das. Este poquitico te doy, no los menosprecies cuando le estás dando al Señor. Para Él tiene un gran valor. Moisés entregó la vara. ¿Qué representaba la vara? ¿Tenía un gran valor? No, pero Dios la convirtió en algo poderoso. Quizás no tienes dinero para invertir en el reino de Dios, pero ¿sabes qué? Como te digo, tienes tu tiempo, tienes tus dones. El tiempo vale muchísimo. Tienes tus dones, tienes tu conocimiento. Inviértelo en Él, inviértelo en la obra de Dios. No estés detenido. Todos estamos llamados a hacer la obra de Dios. Todos estamos llamados a ser discípulos. No te quedes quieto o quieta. Anda, abre tu célula y dale su tiempo a Dios. Segundo principio, lo que le agrada a Dios no es la cantidad, sino la calidad de lo que pongas en sus manos. Marcos 12, 41, 44. Allí se nos narra que Jesús se encontraba delante del arca de las ofrendas. Y allí vinieron muchos, se levantaron muchas personas. Y Él dice allí que ellos daban bastante, daban mucho. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blancas. 2 blancas. Y llama a sus discípulos y le dice, y mira lo que dice: en verdad esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobraba, mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Entonces, este es uno de los mejores ejemplos bíblicos que nos enseña, mi amado, que nos enseña que hay que darle a Dios de lo que tenemos. ¿Se acuerda que con eso introduje? Que hay que darle a Dios de lo que esa viuda tenía 2 blancas y lo echó todo. ¿Y cómo pasó a la historia? Cómo Jesús mismo la alabó. Echó más que todo. O sea, en valor absoluto quizás era menos, pero en valor relativo, en valor delante de Dios, echó más que todo, porque echó todo lo que tenía. Ella no dijo, ay, no voy a dar ofrenda, voy a esperar tener más. No voy a dar ahorita porque tengo 2 blancas y con esto me voy para el taxi. Voy a esperar que me venga la bendición de Dios para dar más. Lo cual le dije que era un error. No, unos le dan de promesas, así cuando tenga.
y otros le dan de lo que sobra. Pero la viuda tuvo una actitud correcta. Echó todo lo que tenía. Lo que tenía, ella se lo dedicó a Dios. Por eso hoy, mis amados, el Señor nos llama, el Señor nos reta, el Señor nos llama la atención de que seamos como esa viuda. ¿Para qué? Para que al poner todo en sus manos, de lo que tenemos hoy, Él se encargará de tu mañana. ¿Cuántos dicen amén? Él se encargará de tu mañana. Pero a veces ponemos el mañana, nuestro sueño, en las manos de Dios, y el presente es mío. Vamos a hacer al revés. Vamos a poner nuestro presente en las manos de Dios para que Él se encargue de nuestro futuro. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Tercero, y cierro con esto. Cuando pongas algo en las manos de Dios, este es otro principio. Cuando pongas algo en las manos de Dios, hazlo con humildad y de todo corazón. Aleluya. En Éxodo 4:2, que allí comenzamos y con ese terminamos, con ese cerramos, Dios le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tus manos? Notemos, ¿verdad?, que Dios no le preguntó a Moisés: ¿qué tienes en tu mente? ¿Qué tienes en tu intelecto? ¿Sabes por qué? Porque los milagros no van a depender, ¿verdad?, de lo que quieres, de lo que piensas, sino de lo que pongas en las manos de Dios. Los milagros no dependen de nuestro conocimiento, de nuestras experiencias, sino que dependen de lo que le entreguemos a Dios en una rendición completa. Completa. No, acá le voy a dar esto, pero bueno, no sé qué voy a hacer si no me queda sin nada. No, es que lo que tú pones en las manos de Dios, lo hagas en una rendición total. Lo hagas con un amor. Lo hagas con ese deseo grande en tu corazón. Voy a poner esto, me rindo ante ti, Señor. Yo me imagino la viuda cuando pasó 2 blanquitas y le echó, pero yo estoy segura que le echó con gozo, porque sabía que Dios la iba a bendecir. Aleluya. Por eso cuando damos los diezmos y las ofrendas, démoslos con gozo. Con gozo. Con alegría de corazón, rindiéndote todo a Él, Señor. Aleluya. Oh Dios, ríndete a Él. Él mira la actitud de nuestro corazón. Cuando nosotros le ponemos en sus manos con una actitud rendida a Él, aquel que todo lo puede, Él se agrada con eso. Él lo recibe con gozo. Dios, por eso, cuando tú cuando pases al frente, déjalo, dalo con esa rendición. Para Él sea la gloria, para Él sea toda alabanza, Señor. Oh Dios, para Él sea toda la honra, para aquel que todo lo puede, para aquel que sin Él, si nos desprendemos de Él, nada somos, mi amado. Así que dalo con ese corazón. Así que busca lo que tú le vayas a dar a Él. Búscalo a Él de todo corazón. Y anheles estar en su presencia, en soledad con Él, para entregarle lo que tú vas a poner en sus manos. Y ten la fe que después de que lo hagas, cosas grandes y maravillosas van a pasar en tu vida, como la vara de Aarón. Y cree que vendrá la provisión, como lo hizo con la viuda, de la harina y el aceite. Y cree que vendrán las finanzas, como lo vino con la viuda que le entregó el aceite. Cree. Vamos a adorar a Dios. Ponte de pie. Aleluya. Oh,